sol de Venezuela nace en el Esequibo y en esta fórmula perfecta estamos hoy trabajando nuestra doctrina del Padre Libertador. Hoy, en esta visión, 5 centurias, podemos decir, dentro de todo este episteme, este constructo que trabajamos, del cual hoy el mantuanaje, en 1810, y el pueblo todo empezó a liberarse, empezó a decirles al Imperio Español que no lo querían. Por eso son estos días de abril que es bueno conseguirnos, que es bueno ir construyendo la América meridional, constructo del Padre Bolívar, esa visión de ir rompiendo esquemas, del cual en 5 centurias antes fue el Imperio Español y hoy el coloniaje del gobierno norteamericano. 19 de abril, no podía faltar que el referente informativo le diera una visión geoestratégica, geohistórica, de lo que hoy se puede sentir y se puede palpar en nuestra patria, dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero saludar a todos los oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada, el sistema de seguridad ciudadana que existe en nuestro país, nuestras médicas, médicos, nuestros bomberos, nuestras policías y por supuesto nuestro sistema de inteligencia y contrainteligencia, ya que hoy tenemos que recordar que así como el mantuanaje de ese 19 de abril le dijo no, que se fuera el Imperio Español, empezaron los primeros pasos, sin duda, de decirle no al Imperio Español. Hoy tenemos que retumbar que ante todas las medidas coercitivas que aún están asediando a la patria, hay un sistema defensivo, hay una fuerza armada, hay un pueblo todo en unión cívico-militar en conjunto con el sistema de seguridad ciudadana. Estamos saludando al pueblo uniforme, pero estamos saludando al pueblo todo, que hoy en rebeldía permanente estamos coadyuvando, como lo dice nuestra Constitución, corresponsablemente con la seguridad, el desarrollo y por supuesto la defensa integral de nuestro Estado-Nación. Hoy tenemos a un historiador estratégico, a un profesor y un analista universitario, Jorge Berroeta. Bienvenido, Jorge. Gracias. ¿Verdad que hoy tenemos esa episteme estratégica, que es lo que es la América Meridional, ¿vale? ¿Qué podemos decir de todo esto? Hoy 19 de abril, 5 centurias. Entramos hoy en ese paradigma bolivariano. Fíjate, Luis, ante todo, bueno, gracias por la invitación. Un saludo, bueno, a todo este gran equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos nuestros cursantes en las diferentes escuelas, a nuestros compañeros, a mis compañeros del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, fíjate, estamos hoy conmemorando un nuevo aniversario del 19 de abril, ¿no? Ha sido un tema a nivel histórico, historiográfico, polémico, ¿no? En torno al trasfondo real de aquellos hechos que se desarrollaron en aquella Caracas del 1810, ¿no? Y es un constructo bien complejo que lo iremos desarrollando durante el programa. Pero vamos a empezar con esa idea que resume, ¿no? Digamos que para nosotros, ¿no? A partir de las investigaciones, las revisiones, el archivo del Libertador, el archivo de los próceres de independencia, ¿no? Hay una coincidencia de que la revolución de independencia, como ellos la llamaron, inició el 19 de abril, ¿no? Y ahí es cuando tú revisas 19 de abril y te consigues que el acto jurídico y legal es una junta conservadora de los derechos del rey. Y ahí ha venido la diatriba, ¿no? ¿Empezó o no la independencia el 19 de abril? Ha habido toda una discusión a lo largo del tiempo, porque como te digo, la gente de la época, digamos, asumía como el inicio de la revolución de independencia aquel 19 de abril. Incluso la información que salió de lo ocurrido aquí el 19 de abril y que se esparció por todas las colonias de la hispanidad, ¿no? Hablaba de la revolución de Caracas, ¿no? Pero cuando tú vas a la documentación, observas
que esa revolución no era tal, sino lo que se había conformado era una junta conservadora de los derechos del rey, ante la situación que, bueno, estaba ocurriendo en España por la invasión napoleónica y, bueno, digamos que el rey había sido depuesto y, bueno, esta junta salía en defensa de los derechos del rey en estos territorios de la Capitanía General de Venezuela. Pero hay otros elementos que nos hacen entender por qué los propios libertadores enmarcaban en aquella fecha el inicio de aquella revolución de independencia, qué es lo que ocurría en las calles de Caracas, qué es lo que hablaba el pueblo, las esquinas tomadas en los distintos puntos. Aquel 19 de abril no solamente ocurrió en la Plaza Bolívar, ni su principal actor, con todo el respeto a la iglesia y a sus actores, fue el padre Madariaga. Había un pueblo en la calle, ahí en la Plaza Bolívar estaba el pardo José Mujica, gritando: el pueblo pide, el pueblo manda, el pueblo quiere, el pueblo manda, ¿no? Ante la población, azuzando. Por cierto, un pardo que después, durante el desarrollo de la guerra, llegó a ser capitán del Ejército Libertador, ¿no? Se incorporó a la lucha por la libertad. Entonces, hay una visión, ¿no?, que tenemos que tratar de explicar en una dimensión estratégica de lo ocurrido aquel 19 de abril. Pero explicarla, hilarla, para entenderla, ¿no? Bueno, Luis, tú sabes cómo somos nosotros. Para entender los hilos conductores de estos procesos, nosotros nos vamos bien atrás. Nos vamos al año 1595, lo sucedido en Caracas. La invasión de Sir Francis Drake, aquel pirata británico que llegó a las costas venezolanas e invadió en aquel momento, pues pasó las defensas de La Guaira y, bueno, llegó a Caracas, tomó la ciudad, la incendió, quemó sus archivos, etcétera, ¿no? Y es aquel momento estelar en el que pasa a la posteridad aquella figura de Alonso Andrea de Ledesma, aquel viejo conquistador de la ciudad de Caracas que salió en defensa de la misma, con su escudero, Tristán Muñoz. Y, bueno, salió aquel anciano de la ciudad con sus antiguos trajes de caballería, ¿no?, su armadura, su yelmo. Y, bueno, salió en defensa del honor de aquella ciudad. Pero lo ocurrido ahí, ¿no?, de lo cual, bueno, aspiramos a sacar una historia no novelada, no ficcionada, sino a partir de los registros que sobre aquellos hechos quedaron, pues nos dicen que de todo ese proceso de defensa de la ciudad, de cómo los jóvenes, los habitantes de aquella ciudad salieron huyendo, no defendieron la hidalguía de esta ciudad, no, bueno, eso generó todo, digamos, un peso en todas las colonias hispanas y en el mismo imperio. Eso generó que el rey de aquel momento sacara una real cédula ordenando a partir de ese momento, bueno, la organización para la defensa ante invasiones y ataques y que la población estuviese organizada para garantizar la defensa de las ciudades. Cada quien, desde el cura hasta el zapatero, el esclavo, el aborigen, tenía una misión que cumplir, un rol que cumplir. No podían salir huyendo. O sea, aquella Caracas, bueno, fue el hazmerreír del imperio español, porque hicimos el papel de cobardes y el que salvó la honra pues fue aquel Alonso Andrea de Ledesma. Me voy tan atrás para ir hilando cómo llegamos al 19 de abril, porque es precisamente en ese aspecto que se genera a partir de aquella situación de derrota que generó toda una política de organización para la seguridad y defensa, establecer los sistemas defensivos de las colonias, perfeccionarlo, la unión cívico-militar, fíjense cómo se remonta a aquellos tiempos tan remotos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues se inicia una preparación anual, ¿no?, para la seguridad y defensa. Bueno, Caracas tuvo la oportunidad en 7 intentos más de invasión, donde, bueno, pudo demostrar que había logrado superar aquella situación por la cual, pues, quedó abochornada, apenada, ¿no?, por aquel ataque de aquellos piratas y cómo saquearon, destruyeron la ciudad, la incendiaron, quemaron sus archivos. Y bueno, llegó otro hito en el tiempo. Fíjense, nos fuimos hasta 1595, ahora venimos hasta 1743,
cuando se presenta una flota británica frente a las costas de La Guaira a invadir la provincia de Venezuela y bueno, muy puntualmente la capital de aquella provincia, pues la ciudad de Caracas, ¿no? Fíjate, este hecho es significativo porque es la cúspide de toda aquella preparación para la seguridad y defensa, de todo aquel sistema, ¿no?, para evitar las invasiones de este territorio. Y bueno, precisamente los habitantes de esta provincia, pero muy puntualmente los de Caracas, pues se cubrieron de gloria defendiendo su territorio frente a aquella flota británica, ¿no? Esa batalla naval fue ganada por esta provincia y, por cierto, vale decirlo, la armada, la flota española, pues se encontraba acompañando el tesoro hacia España. Es decir, que quienes defendieron la provincia fueron precisamente pues, los criollos, los que estaban aquí. Incluso el padre del Libertador tuvo que armar su barco de comercio en corso, digamos, lo artilló para salir en defensa de esta provincia. Es la generación anterior a la independencia, es la generación de los padres de quienes después guiaron la independencia nacional. ¿Por qué comentamos este hito? Porque en aquel momento se dijo o se habló que había quedado saldada aquella vieja deuda de 1595 y evitando que los británicos pues se apoderaran de este territorio. Pero fíjense ustedes que se había logrado a través de esa preparación de siglos, ¿no?, de una ciudad que se fue preparando y formando, no para tenerle miedo a nada, se fue formando, bueno, en la insurgencia, en la necesidad de defender, de que no podía huirse, sino afrontar los grandes retos que el destino plantea, ¿no? Y bueno, eso fue, digamos que se revirtió la polaridad, porque el rey de aquel entonces, emocionado por lo que había ocurrido aquí, pues mandó a hacer un cuadro extraordinario, bellísimo, que en la actualidad está exhibido en el Museo Álvaro de Bazán, allá en España, que es el de la batalla naval de La Guaira. Y bueno, que resume lo que ocurrió ahí, cómo los venezolanos defendimos este territorio, bueno, en aquel momento pues parte del Imperio Español, ¿no? Forma parte también de nuestra historia, es la generación anterior a la independencia, ¿no? Ahora, ¿por qué citamos este punto? Porque aquel hecho glorioso para aquellos hombres los hizo entender que si habían sido capaces de derrotar un imperio como el británico, de evitar una invasión de una flota de esa magnitud, pues podían dar ya por iniciado el paso hacia lo que vendría, ¿no?, que era la independencia de estos territorios. Y ahí es cuando empiezan a organizarse todas estas sociedades secretas, para aquel momento, entre esas, la sociedad patriótica, ¿no?, en función de ir preparando, de ir hilando, ¿no?, toda la organización para, dado el momento, poder avanzar hacia la independencia, ¿no? Cosa que, bueno, tuvo sus conatos. 1808, la famosa conjura de los mantuanos, tuvo también la presencia de, el desarrollo de movimientos preindependentistas, los hermanos Pirela en Maracaibo, José Leonardo Chirino en Coro. Después les podemos comentar por qué lo enmarcamos también dentro de un movimiento preindependentista, porque hemos sido, Luis, incluso hasta dónde llega el tema del racismo, ¿no? Como la rebelión o la sublevación de los negros de Coro fue, digamos, liderizada en su mayoría por esclavizados, pues la historia tradicional oficial nuestra ha descartado que eso haya sido un movimiento preindependentista. Pero cuando volvemos a la fuente, analizamos los interrogatorios de aquellos que fueron capturados y observamos cuál era el objetivo de ellos en aquel movimiento, pues entendemos que su objetivo era liberar estos territorios, no solamente liberarse ellos de la esclavitud, sino liberar estos territorios del dominio español, dar los pasos hacia una república que los integrara a todos. Bueno, no estaban dadas las condiciones, ni existía todavía ese nivel de conciencia para que aquella población asumiera en aquel momento, y bueno, aquel proceso pues fue derrotado en ese punto, pero bueno, forma parte de esa construcción gradual y progresiva que se fue materializando. Luego los mantuanos dan el paso porque ven que los de abajo, por así decirlo, están dando los pasos, los esclavos, los pardos, ¿no?, incluso los mismos blancos.
la conspiración de Gual y España. Fíjate tú, el caso de Gual, hijo de quien liderizó aquella defensa de 1743 de las costas venezolanas, ¿no? Entonces, digamos que cuando uno establece ese hilo conductor, entiende por qué sus hijos van dando los pasos hacia el tránsito de ir consolidando el camino hacia la independencia, que bueno, se empezó a materializar aquel 19 de abril de 1810 y bueno, del cual hablaremos en lo sucesivo del por qué decimos que es una expresión de aquel inicio de la independencia, aunque desde el punto de vista legal lo que se asentó no fue precisamente la declaratoria de independencia, sino el pronunciamiento fue en la conformación de una junta que conservaba los derechos del rey en estos territorios. Pero es un caballo de Troya, pero de eso hablaremos en lo sucesivo. Sí, Jorge, de verdad que te agradezco toda esta apreciación porque hubo una iniciativa independentista anterior, hay antecedentes. Por eso es importante la fuente. No creo hoy de verdad haber pasado en este momento en referente informativo sin que tú estuvieras. De verdad, aquí no te puede quitar nadie de lo bailado. Es decir, un 19 de abril fue una avanzada pero con antecedentes. Desde que las fuerzas invasoras llegaran a esta tierra de gracia con nuestros indígenas, imaginémonos todos esos hitos que parecieran simples, pero los acontecimientos que arrojaron hasta llegar a un 19 de abril de 1810. Por eso es que yo soy muy celoso en invitar aquí, te digo la verdad, Jorge. Te digo, y me siento orgulloso de todos los mensajes que están llegando, ¿vale? ¿Verdad que el referente informativo se posiciona con fuentes, con elementos estratégicos de lo que nosotros hablamos? Quiero agradecerle a nuestra audiencia que estamos hoy 19 de abril compartiendo. Nuestro general Benzi Guerrero, presidente de TVFA, nuestro coronel Patiño igualmente. Saludar a todo nuestro Estado bolivariano que está hoy celebrando de verdad esa iniciativa de esa Venezuela de ayer y hoy presentes en este futuro y en este horizonte que tenemos de fe y esperanza con una Venezuela indómita, una Venezuela que tiene pie propio con un gobierno social dirigido por un gobierno perfecto que preside nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a irnos a ver... Volvemos en esta visión de ver hoy un 19 de abril con una historia insurgente. ¿Qué podemos decir de todo esto, Jorge? Que quedamos con temas cuando estábamos en esta visión de ver lo que ocurrió con todos esos hitos previos a lo que fue el 19 de abril, que fue cuando el mantonaje criollo, en conjunto con el pueblo colonial, decidieron ir y empezar esa campaña estratégica que generó en el año siguiente con la Sociedad Patriótica, 200 años, esos gritos del padre Bolívar, de darle ya un golpe certero a lo que era el imperio español. ¿Qué podemos decir de todo esto, Jorge? Bueno, fíjate Luis, ¿no? Ahorita viendo los mensajes que estábamos recibiendo, pues no puedo iniciar esta parte sin mandarle un saludo a nuestra Armada Nacional Bolivariana. Este es su año, el año estelar, bicentenario de aquel hito en la historia de la Armada venezolana como fue la Batalla Naval del Lago. Bien, fíjate Luis, ¿no? Algunos preguntaban, ¿no? Profesor, ¿por qué ese hilo conductor tan lejano, no? Usted como que se fue muy lejos, 1595, para conectarlo con el 19 de abril. Y dije, bueno, vamos a explicar un momentico acá por qué irnos tan lejos. Estamos hablando aquí de hitos a través de los cuales se fue construyendo la identidad nuestra, la identidad venezolana, la identidad que se expresó a partir de aquel 19 de abril, ¿no? Y bueno, precisamente aquel hito en el tiempo, por allá perdido en 1595,
digamos que permitió entender a los habitantes, por lo menos de aquella provincia y de esta ciudad, después de esa deshonra que hubo, entender que tenían que empezar a prepararse para defender su ciudad, para arraigarse más con ella, para, hacerla parte de sí y no salir huyendo como ocurrió. Entonces, bueno, se inició todo un proceso formativo y a través, bueno, eso fue una línea para todo el imperio, ¿no? En aquel momento, estamos hablando de 1595, y se inicia desde nuestra perspectiva todo un proceso formativo en materia de seguridad y defensa, pero también en materia de concientizar qué es lo que se defiende, ¿no? Y hemos tenido, tuvimos hitos en el tiempo antes del 19 de abril, no desde la perspectiva de solicitar la libertad, sino es la construcción gradual y progresiva de aquella identidad que se fue expresando hasta llegar a un punto en el cual llega a un nivel en el cual pues se expresa en la necesidad de romper el vínculo con lo que lo ata, ¿no? Como lo vimos a partir del 19 de abril. Y esos hitos como el de 1743, ¿no? Y luego, todos los procesos preindependentistas que se fueron materializando hasta llegar a aquel 19 de abril. Fíjate, Luis, hoy, y hay que decirlo y reivindicarlo, gracias al acceso que hemos podido tener durante estos años de revolución bolivariana, las redes de investigadores de historia, los sociólogos, los antropólogos, los abogados, todos los que se sienten llamados a reencontrarse con nuestro pasado, hemos podido tener acceso a fuentes que hasta hace 20 años no era posible revisarlas, porque aún seguían o en un proceso de descripción eterno, o en otros estaban clasificadas porque digamos que se consideraba que afectaban la línea editorial del Estado, ¿no? Que es lo que el Estado dice que ocurrió en torno a determinado hecho. Y cuando revisamos el 19 de abril, efectivamente aquel día, de manera legal, lo que se desarrolló fue la creación de una junta conservadora de los derechos del rey. Eso ha quedado claro, nadie pone en duda eso. Pero cuando uno observa que en los documentos de nuestros libertadores, de quienes materializaron aquel desarrollo de la guerra de independencia y lograron concretar, ¿no?, en los distintos escenarios aquella victoria extraordinaria del pueblo, y yo diría que estratégica, del pueblo venezolano ante el imperio español, ellos coinciden en que la génesis de la independencia fue aquel 19 de abril, en aquella llamada Revolución de Caracas o aquel inicio de la Revolución de Independencia, como ellos lo denominaron. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué firmar o crear, en este caso, una Junta Conservadora de los Derechos del Rey? Fíjense, digamos que esta es la Venezuela estratégica, la Venezuela que entiende que las situaciones pueden cambiar inesperadamente y que, digamos, aquel paso que se estaba dando hacia la independencia no podía expresarse de forma inmediata, porque iba a generar el inicio de un conflicto sin por lo menos posicionar algunas situaciones que permitieran consolidarlo de una manera que garantizara el mantenimiento del orden interno de aquella provincia. O sea, declarar la independencia aquel 19 de abril hubiese instantáneamente iniciado el hecho bélico, ¿no? Porque no toda la sociedad nuestra estaba a favor de la independencia. O sea, había gente que se asumía radicalmente, de verdad se asumía defensora de los derechos del rey. Pero a quienes dieron ese primer paso sabían que no podían ir tan aceleradamente. Y la estrategia fue, como lo conocemos en el argot militar, aquel caballo de Troya que disfrazó, digamos que ocultó cuál era el verdadero objetivo de aquel movimiento, fue precisamente la creación de una junta conservadora de los derechos del rey. Pero esa junta, todas las acciones que delineó
durante el año subsiguiente fueron encaminadas a garantizar lo que ocurrió el 5 de julio, la declaratoria formal de independencia, ¿no? Incluso, fíjate Luis, algo que en aquel momento, no lo digo yo, en aquel momento, gente que vivió la época alertó aquella situación, porque ellos decían, bueno, si esta junta es conservadora de los derechos del rey y se supone que se mantiene la estructura de la monarquía en aquel momento, ¿por qué están creando secretarías de Estado? Por cierto, el próximo martes se cumple, bueno, así como hoy se conmemoran los 213 años del 19 de abril, el próximo martes, 25 de abril, se conmemoran los 213 años de la creación del ramo de Relaciones Interiores de nuestro país, ¿no? Que fue la creación de aquella Secretaría de Justicia y Gracia, el 25 de abril. Eso se criticó porque esta gente está creando instituciones, ¿qué es eso? ¿No? Y se las está superponiendo a otras que ya existían y que ya llevaban las funciones. Oye, digamos que eso da que decir, ¿de dónde sacamos estas cosas? Fíjense, la Junta Suprema tuvo sus detractores y sus enemigos, y entre esos, digamos que aquel año 1810 se confabularon un conjunto de voluntades en la ciudad capital, los llamados verdaderos realistas o los llamados verdaderos conservadores de los derechos del rey, empezaron a conspirar y tenían toda proyectada una sublevación de toda esta provincia contra la Junta Conservadora de los Derechos del Rey que habían planteado para materializarla el 25 de julio de 1810. ¿De dónde sacamos esto? En nuestro Archivo General de la Nación resguarda el expediente por aquella, digamos, intento de sublevación contra la Junta Suprema. Hicimos un esfuerzo de transcripción de estos papeles y el 24 de abril, el próximo lunes, los estaremos bautizando y difundiendo a través de nuestro archivo, de nuestro sitio web, agn.gov.be. Usted podrá descargar estos otros testimonios del 19 de abril, porque de lo que ahí se habla es del 19 de abril y por qué ellos consideraban que esa junta realmente no era defensora de los derechos del rey, sino que por el contrario estaba encaminando la provincia hacia su independencia. A buen entendedor, buenas palabras. Fíjate, Jorge, hay detractores de esa campaña libertadora, ¿no? Por lo que yo estoy viendo y estudiando contigo aquí, nos hablan también hoy, en estos últimos años, del señor Pablo Victoria, sacando libros de lo que era prácticamente, nos hablan por aquí, el genocidio contra los españoles. Imaginémonos, en este tiempo, este señor colombiano historiador, ¿qué podemos decirle a él? De verdad que hay que estudiar e irnos a Santo Tomás de las Casas, que habló claramente del genocidio que causó en esta América, y le pongo el término meridional del padre Bolívar, que hicieron con toda ese genocidio que le hicieron a todas nuestros indígenas en esa América meridional. Porque esos son los detractores que desdibujan lo que realmente ocurrió aquí, y de verdad yo creo que hoy, empezando en esta quinta centuria y conmemorando esa celebración de abrir con ese mantonaje, pero también con ese pueblo, de decirle al rey Fernando VII que no, que ya podíamos ser libres, es recordar hoy y estudiar que aún sigue esa visión de cambiar la realidad de lo que fue en su momento ese genocidio de parte de ese imperio español. Fíjate, Luis, yo le diría a él y a todos, ¿no? Todos nosotros, cuando se planteó la propuesta a nivel histórico, historiográfico, de la denominada historia insurgente, asumiendo y aceptando que se trata de una propuesta política desde el punto de vista histórico, historiográfico, no nos vamos a caer a mentiras, la historia es política y obedece a visiones del mundo. Así ha sido, ¿no?
nosotros lo asumimos, pero ojo, lo asumimos de una perspectiva de conservar un método de análisis, de ir a la búsqueda de las fuentes, de analizarlas, de entenderlas, ¿no? Tampoco podemos pretender nosotros analizar unas fuentes de hace 5 siglos, 300 siglos, 200 siglos, digamos, a la luz de todo un conjunto. La historia, una amiga conversando anoche, ¿no? La historia la vemos desde el presente. No la estamos viendo desde el pasado porque nosotros no somos viajeros del tiempo. O sea, digamos, no tenemos una máquina que nos permite conectarnos, ir de paseo y ver las cosas allá, ¿no? Nosotros accedemos a fuentes, a documentos, pero los documentos también hay que saber analizarlos. Y de ellos pueden salir muchas interpretaciones y análisis. Lo cierto es que en esas mismas fuentes heredadas del periodo colonial, bueno, son el mejor testimonio del genocidio que hubo acá, ¿no? Y de la violación generalizada de eso que después la humanidad llamó derechos humanos, ¿no? Y que, bueno, se consagraron a nivel universal. Pero por eso nosotros planteamos que hay que volver a la fuente. Este documento que vamos a socializar la semana que viene, este juicio por, digamos, esa sublevación proyectada contra la Junta Suprema de Caracas, perdón, contra la Junta Suprema Conservadora de los Derechos del Rey, ¿no? Digamos que tiene mucha información de lo que, desde la perspectiva de quienes se llamaban los verdaderos defensores de los derechos del rey, observaban, ¿no? Era el accionar de aquella Junta. Incluso ellos dicen que abiertamente venían conspirando y que la gente de la Sociedad Patriótica pues estaba formando parte de aquel nuevo gobierno que se iba expresando gradual y progresivamente, ¿no? Y así se observa también en la documentación que se ha podido ubicar en otros países, que emanó a partir de aquel 19 de abril, de que aquí lo que estaba materializándose en esta provincia era una revolución encaminada hacia la independencia. O sea, en la propia gente que vivió los hechos del 19 de abril, no quedaba la menor duda de que aquel movimiento que se decía defensora de los derechos del rey, y que por cierto, bueno, así lo acreditó a nivel legal, ¿no? Realmente era una mentira, porque digamos que se sabía que ellos iban a encaminar la provincia hacia su independencia, como de hecho ocurrió. No se equivocaron. Aquella gente que fue detenida por sublevar, por conspirar contra esa junta, pues no se equivocó, tenía razón. Al año siguiente, el 5 de julio, pues se declaró formalmente la independencia. Pero digamos que fue un escenario estratégico que había que ir hilando para tú poder posicionar tus piezas, como se dice en el argot político, para después poder dar el pronunciamiento formal y efectivo, como de hecho se dio. Los venezolanos hemos sido estratégicos, ¿no? Fíjate, ahora vamos a hablar de lo otro. ¿Qué está pasando en las calles de Caracas aquel 19 de abril? Bueno, una expresión del pueblo. ¿Qué estaba pidiendo el pueblo aquel 19 de abril? Estaba pidiendo libertad, independencia, república, ¿no? Ahí están los testimonios y ahí nos vamos a otras fuentes que el Estado venezolano se ha encargado de ir publicando a través de un libro maravilloso llamado Memorias de la Insurgencia, un trabajo, digamos, conjunto entre el Centro Nacional de Estudio Histórico y el Archivo General de la Nación, para divulgar a través de este diccionario, de estas memorias de la insurgencia, la historia de esos actores del pueblo, la gente de a pie, el que estuvo ahí en la Plaza Bolívar, el que estuvo el día ya en el 5 de julio, quizás no firmando, pero que estaba afuera, la expectativa, ¿no? Con la esperanza de un cambio necesario para aquel punto del tiempo en el que nos encontrábamos los venezolanos. Y aquel 19 de abril, en la Plaza Bolívar, bueno, habían personajes como José Mujica, que les comento, que vociferaba abiertamente, asusando ahí a la gente, presionando, arengando, ¿no? De él no hablan los libros de historia, pero está en los expedientes, ¿no? Y por si acaso los oficiales reales que levantaron todos los hechos ocurridos acá, pues enviaron informes al rey donde este señor lo destacan como, por cierto, pardo. O sea, que no es solamente una fecha de los mantuanos, hay un pueblo multicolor que se está expresando porque tiene expectativas de que las cosas cambiaran, de que aquella sociedad, lo que surgiera de todo ese proceso, ¿no? Bueno, permitiera consolidar una sociedad más integrada, ¿no? más
más consolidada y bueno, transitando el camino hacia esa igualdad social que bueno, hubo que construirla a través de todo un siglo de guerras y cómo se expande eso hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Por eso es que el comandante Chávez siempre nos decía, la lucha por la independencia aún continúa, hay cosas que quedaron ahí y que bueno, forman parte de esas cosas por las cuales seguimos luchando para consolidar realmente nuestra independencia plena. Fíjate, Jorge, vamos a irnos, ya por ahí se conectó la unidad del... Jorge, como siempre, en esta fórmula de estudiar hoy, con elementos del cual podemos decir que hay cómo interpretar, cómo tener una visión de lo que ocurrió en ese 1810, pero también los hitos anteriores que sirvieron como antecedentes para que ya se determinara en un enfoque que un día como hoy empezaba ya la campaña libertadora. Por eso es que dentro de todo este contexto, Jorge, en esa visión holística, ver los actores, ver ahí con la fuente, esos héroes anónimos que tienen que salir siempre. No es nada más el padre o uno que otro, con todo el crédito que tiene cada uno, con todo el crédito que pueda tener cada uno. Pero ¿qué podemos decir de eso? Porque sé que has estado profundizando todo lo que ocurrió en ese tiempo. Fíjate, Luis, ¿no? Desde quienes nos asumimos militantes de la historia insurgente y recordándoles básicamente cómo la entendemos. La historia insurgente no es hacer la historia de los guerrilleros, de los alzados, no. O sea, sí, no, forma parte de eso, pero va más allá. Es hacer la historia de los sectores históricamente excluidos. El planteamiento ese es el enfoque, ¿no? Es visualizar a nivel histórico aquellos personajes que no salieron o no salen en el relato histórico simple y llanamente porque, bueno, provienen de estratos que en determinados momentos se consideraban inferiores, ¿no? Y bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero cuando nosotros revisamos los hechos del 19 de abril a la luz de los registros que sobre aquellos hechos de la denominada Revolución de Caracas quedaron, ¿no? Y sobre todo los juicios que los españoles siguieron, ¿no? O en este caso la monarquía española siguió a todos los venezolanos que tuvieron alguna u otra participación en aquellos hechos del 19 de abril, en aquellos hechos del 5 de julio, ¿no? En esos expedientes, después de la caída de la Primera República, se hizo un levantamiento de información, de interrogatorios, donde salen muchos testimonios donde la gente que estaba siendo interrogada, que había sido acusada de ser pro-republicana, de haber traicionado al rey en aquellos hechos, estamos hablando de la caída, luego de la caída de la Primera República, los que no pudieron irse a otras latitudes porque, bueno, no tenían la posibilidad de esconderse, de escaparse, y bueno, les tocó esperar que la justicia del rey tocara su puerta, ¿no? Esta gente con mucho valor y con esa fortaleza que se formó durante aquellos años, ¿no? De ese caraqueño rebelde que impulsa los procesos, que motiva, ¿no? Digamos que declararon cosas extraordinarias que les costó la vida. Bastaba decir que no, yo no fui, yo no estuve, ¿no? Y bueno, fíjate, esto me hizo recordar ahorita del comandante Chávez, ¿no? Aquel 4 de febrero, cuando Chávez asumió aquella posición con aquel por ahora, pero con aquel reconocimiento. Bueno, sí, yo hice esto, pero lo hice por esto. Así habló, con esa fuerza que habló Chávez, con esa fuerza hablaron aquellos hombres y mujeres del año 1810, 1811, que luego de la caída de la Primera República fueron capturados, llevados a juicio, y cuando se les interrogó, dijeron sí, lo hicimos, pero lo hicimos por esto.
y lo asumieron aunque les costara la vida a la gran mayoría de ellos. Ahí hubo muchas ejecuciones, ¿no? Decapitaciones, ahorcamientos, degüellos, de toda esa gente que lo que le bastaba era decir, no, sí, pero fui engañado por estos demonios republicanos y me arrepiento y bueno, listo, quedas libre, ¿no? Pero no fue el caso. Esa documentación también el Estado ha procurado no solamente reproducirla en ambiente digital, sino que de ahí han salido muchas de esas historias que se han publicado en ese libro Memorias de la Insurgencia, ¿no? Y en lo que compete al 19 de abril, ves la expresión de un pueblo, no solamente del pueblo mantuano o del mantuanaje, sino que ves la expectativa de los pardos, la expectativa de los aborígenes, la expectativa incluso de los esclavizados de aquel momento, que veían o sabían que de aquellos por experiencias de otras latitudes, lo que se escuchaba, ¿no? Que de todos esos procesos salía la posibilidad de un reacomodo social de la población y de la posibilidad de ir transitando los pasos hacia esa igualdad social que no tardaría en llegar, sino bueno, prácticamente un siglo después y después de un siglo de guerra, por cierto, ¿no? No fue aquí ningún derecho en Venezuela ha sido regalado, ha sido peleado, ha sido conquistado, bueno, en los distintos teatros de operaciones desde un punto de vista bélico, ¿no? La confrontación entre facciones, ¿no? Y ahí es donde tú ves incluso no solamente los hechos que circunscribieron lo que actualmente es la Plaza Bolívar, antigua Plaza Mayor, donde se desarrollaron estos hechos del 19 de abril, sino que ves una ciudad donde, bueno, la gente salió a la calle, así como el 13 de abril, el 19 de abril, pero de 1810, el pueblo de Caracas salió a la calle, salió a pronunciarse, a exigir que ese capitán general nombrado, ¿no?, por un monarca distinto que estaba usurpando un reino, pues saliera. Pero la gente en la calle lo que estaba pidiendo era otra cosa, no era defender precisamente los derechos del rey, pero fue un pueblo estratégico que entendió que no podíamos todavía abierta y decididamente pronunciarnos por una independencia si antes no se cambiaban algunos personajes que comandaban ciertos espacios de poder de aquella estructura del coloniaje español. Fue un día estratégico por todo lo que fue el desarrollo y lo que después se conquistó, que fue pues por fin el pronunciamiento definitivo por la independencia. Y bueno, fue parte de una construcción que el pueblo también empujó. El pueblo no dejó de estar en la calle, ¿no? Porque hablamos siempre del 19 de abril, pero todos esos días, desde el 19 de abril hasta el 5 de julio del año siguiente, tienes un pueblo en la calle, un pueblo que está reunido en asamblea, que está discutiendo, que está pensando, que está soñando, cómo va a ser esto, cómo va... O sea, por eso es que se critica que esa primera república fue de filósofos, ¿no? De gente que se pensó formas de organizarse que estaban muy lejanas para el nivel de conciencia. Pues, bueno, siempre ha existido esa gente que ve más allá, pero digamos que si no hay un consenso social para esas grandes ideas, pues tarda en que esas grandes ideas se materialicen. Entonces ves un pueblo, pero eso lo ves ahí en esos expedientes, porque hay un hilaje de cómo fue el proceso, ¿no? El 19 de abril, el 20 de abril, la expectativa, la gente se mantuvo movilizada, el gran secreto de bueno, Chávez lo sabía, ¿no? Pero es expresión y yo comento o lo comparo con ahorita que nombré el 13 de abril, porque es para que nos hagamos una idea, porque nosotros, la mayoría de los que, digamos, estamos, pues vivimos ese 13 de abril. Así fue el 19 de abril, o sea, una gente movilizada en la calle, en sus cuadras, en sus esquinas, ¿no? Conversando, pensando, mira, ya estamos en la República, esto se llama Junta Conservadora de los Derechos del Rey, pero ya somos libres, ¿no? Y de ahí que, bueno, basta. Si no quieren creerme a mí, pues consulten el Archivo del Libertador en internet, pueden entrar a través de alguna de estas buscadores, ¿no? Si no les entra con uno, usan el otro, porque aquí a veces, bueno,
Pero así somos los venezolanos, cuando se me cae por aquí, me meto por acá, se me cae por allá, le entro por acá, ¿no? Usted revise, ¿no? Y vaya y reencuéntrese con un GAI 19 de abril y lea del puño y letra de nuestros libertadores qué opinaban del 19 de abril, y van a ver que ellos estaban claros de que es el inicio de aquel proceso de que ellos llamaban, bueno, la Revolución de Independencia, y también conocida, bueno, como la Revolución de Caracas, no dicha por nosotros, escrito así en aquel tiempo, ¿no? Por aquellos sucesos que se desarrollaron a partir. Ahora, la historia oficial cuarto republicana, pues, digamos, no era su línea, no era su interés destacar la participación de la gente, ¿no? No lo vieron importante, ¿no? Ellos se concentraron fue en destacar precisamente la actuación del mantuanaje, ¿no? Y lo dejaron ahí y decir, bueno, si esto es junta conservadora o hecho de rey, la independencia fue después. Pero si no lees y no vemos y no oímos las voces del pueblo, no nos enteramos qué es lo que pasó. Pero ojo, recuerdo, el pasado lo estamos viendo desde la hora, no lo vivimos. Fíjate, yo quiero irnos ahorita a una pausa porque ya está por ahí. Volvemos a este último segmento por el día de hoy, ¿verdad? 13 de abril, visión holística de lo que hoy es referente informativo. Quedamos con un tema: democracia participativa protagónica versus el pasado, representativa. Es decir, hoy conmemoramos nada más y nada menos que la campaña libertadora en comienzo, el despertar de conciencias en una visión de esa sociedad colonial, pero que sea el profesor, historiador y estudioso Jorge Berrueta. Jorge, ¿qué podemos decir por el día de hoy? Bueno, Luis, yo creo que en este balance debemos avanzar hacia entender aquel 19 de abril como el inicio de un proceso estratégico por el cual, a pesar de que aquellos hombres y mujeres del 19 de abril de 10, ¿no?, asumieron de manera legal y ante el pueblo de Caracas la conformación de una junta conservadora de los derechos del rey, ¿no?, sin lugar a dudas, con las pruebas históricas, los testimonios del pueblo que vivió aquellos hechos, ¿no?, y lo que al año siguiente se materializaría aquel 5 de julio, como fue la proclamación, ¿no?, la firma, la materialización de aquella independencia, ¿no?, es que se trató de toda una estrategia para encaminar aquella provincia y, bueno, a las demás provincias de la Capitanía General de Venezuela hacia su formal y definitiva independencia. Queda mucho por decir, queda mucho por contar. No es un tema agotado, no es un tema que ya se escribió y se quedó así. En la medida en que nos reencontramos con los registros que sobre aquellos hechos y otros se han sucedido en nuestro país, podemos abrir esas pequeñas ventanas para poder ver desde nuestro ahora el pasado y tratar de entender aquella fuerza que motivó a aquellos hombres y mujeres a dar ese paso trascendental, ese paso fundamental, ese paso que fue gradual y progresivamente consolidando nuestra identidad nacional, aquella que nos caracteriza como hombres y mujeres aguerridos, hombres y mujeres del honor, hombres y mujeres que vamos más allá y que nos vemos motivados ante destinos superiores, ¿no?, la consolidación de grandes procesos. Y bueno, entendernos que en el ahora también nos encontramos en un proceso de lucha, en un proceso de consolidación, de formas de entendernos, de formas de avanzar, de formas de consolidar a nuestro Estado-nación. Venezuela, digamos que se ha construido, se ha hecho al andar. Estamos en un momento, en un punto del tiempo en el cual tenemos la capacidad de revisar, de reinventarnos y bueno, de seguir transitando el camino que iniciaron hace 213 años, aquel 19 de abril, ¿no?,
aquí en Caracas, bueno, aquellos ancestros nuestros y que bueno, nos ha traído y nos ha acompañado en todas esas grandes luchas durante el siglo XIX y bueno, nos trae al siglo XX. Fíjate, Jorge, yo creo que hoy es importante, ¿no?, dentro de toda esta caracterización, este enfoque, la profundidad del paradigma bolivariano. ¿Ah? Recordar hoy el 19 de abril, 5 de julio de 1810, 1811, 1810, 1811, es recordar hoy y ver la visualización holística del paradigma bolivariano. Sí, sin lugar a dudas, porque es el otro gran paso, ¿no? Es el Bolívar que se consolida a partir de aquellos sucesos. Bolívar no estaba en Caracas el 19 de abril. Recordemos que él había sido involucrado o acusado de estar conspirando y bueno, fue enviado o confinado a los valles de Aragua. Incluso se le dio un cargo ahí de teniente de justicia mayor para mantenerlo ocupado. Así castigaban a los mantuanos en aquel tiempo, no los metían presos, sino que los ponían a hacer un trabajo para que en el desarrollo de ese trabajo se olvidaran de estar conspirando contra el monarca, ¿no? El libertador Simón Bolívar, pues bueno, se va construyendo, pero se va construyendo con la idea, con esas voces del 19 de abril, con esas voces del 5 de julio, con esas voces de la calle, con esas voces del encuentro, con esas voces de la esperanza, de lo que se aspira, ¿no?, de todo aquello que se echó a andar aquel 19 de abril. Por eso es que nosotros planteamos que hablar de la doctrina bolivariana, hablar de las ideas de Bolívar, es hablar de las ideas de un pueblo. Bolívar entendió que no se trataba solo de lo que él opinara, sino que eso que él opinara tenía que ser expresión de las voluntades de la gente. Por eso nosotros aspiramos también en los próximos meses, contra viento y marea, y desde el terreno que sea, sacar un material sobre el Bolívar pueblo, un poco para explicar el por qué desde la historia insurgente expresamos la idea de un Bolívar, no el Bolívar de los grandes discursos, de las grandes proclamas, que no es que no fue ni no existió, pues claro, ¿no? El Bolívar, el que escribe estos grandes documentos, ¿no?, que han quedado para la historia. Pero también está el otro Bolívar, el Bolívar que era expresión en su letra, en su pluma, en sus ideas, expresión de las ideas de un pueblo, no solamente de un pueblo mantuano. Bolívar se acercó y entendió las necesidades, las frustraciones de los esclavizados, las frustraciones de los aborígenes, las frustraciones de los pardos. Y Bolívar estaba claro en que aquella sociedad que naciera del proceso independentista, pues lamentablemente seguiría transitando el camino tortuoso de la guerra para poder consolidar muchos derechos que quedarían pendientes, que difícilmente se podían materializar en aquel tiempo, como lo fue, bueno, el caso de la libertad de los esclavos. Recordamos que con la guerra, con aquella culminación de la guerra de independencia, no se materializó instantáneamente en la libertad plena para todos los sectores. Los venezolanos tendríamos que seguir transitando un camino de luchas, de conflictos, de guerra en el plano militar para poder ir gradual y progresivamente consolidando, ¿no?, todos esos derechos, todas esas expectativas, pues que no se pudieron cumplir con la independencia nacional. Es decir, ese hilo conductor de la guerra sigue estando presente en todas esas aspiraciones nuestras. Ahora, necesario es entender, ¿no?, que cuando nos ha tocado salir todos en defensa de un interés nacional, lo hemos hecho como un solo equipo. Hemos puesto nuestras diferencias de lado y nos hemos unido, así como lo hicimos en la independencia. Fuimos unidos como un pueblo y logramos ese triunfo extraordinario para la historia. Aquí en Venezuela y en todas las latitudes donde el ejército libertador se expresó con fuerza, el ejército venezolano, el ejército patriota, el ejército de hombres y mujeres, otra historia que contar, la participación de nuestra mujer. Pero así se fue consolidando toda esta hermoso proyecto republicano, esta hermosa nación llamada Venezuela. Y es con la Venezuela de hoy, es con esa visión holística que tenemos que hoy sentirnos orgullosos de fe
de esperanza, Jorge. Así es. En este día de alegría, en este día de rebeldía, quiero agradecer de verdad, y antes de irnos por el día de hoy, quiero de verdad que tú le mandes un saludo afectuoso a toda nuestra audiencia. Bueno, Que este programa va a otras latitudes por vía del canal de YouTube de TV Fan. mira, y en especial a mis cursantes de la Escuela de Estudio de Orden Interno, todos los oficiales cursantes, del curso de Estado Mayor, de los perfeccionamientos, de las especializaciones que están viendo el programa. Me escribieron en la pausa, me dijeron, profe, usted está naval hoy, se olvidó de nosotros. No, no me he olvidado de ustedes. Sé la importancia que tiene el orden interno y ha tenido para Venezuela. Saludos para ustedes y saludos para todos quienes nos escuchan, a la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y bueno, a todos esos hombres y mujeres de la Red Historia, Memoria y Patrimonio. Hoy es un día nuestro de reencuentro, de reflexión de la Venezuela necesaria, de la Venezuela posible. Saludos a mis trabajadores, a mis hermanos del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional de Venezuela y bueno, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Saludos. Sí, vamos a irnos de verdad con toda esta visión, con esta alegría fervorosa, con este amor patrio. Ya que quiero agradecerles a todas y todos desde nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está activa hoy cumpliendo todo y cubriendo todos estos actos protocolares que está dirigido por nuestro gobierno bolivariano. Que pasen un feliz día y nos vemos sin duda en otra oportunidad. Síguenos por TV Fan, enamórate de TV Fan.